Centro Misionero Bethesda, Acacias Meta, presenta Un Llamado de Dios con el pastor Pedro Rojas. Acéptame como ofrenda de amor. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Qué bueno, qué maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Una vez más nos volvemos a encontrar, seguimos adelante, nos fortalecemos en el Señor y queremos que ese camino que Dios ha puesto para nosotros sea un camino de esperanza, un camino de fortaleza, un camino de guía, un camino de instrucción. Qué bueno es el Señor, pero antes de ir a la palabra, porque quiero que hoy veamos lo que dice la Escritura acerca de cómo recibo el perdón de Dios. Pero antes de conocer este hermoso y precioso tema, vamos a decirle al Señor gracias, Padre Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, por ese amor tan grande, por esa misericordia, por esa paz que ha dado a mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque el encuentro contigo, el perdón que tú me has dado, Señor amado, ha traído a mi vida, Señor, un cambio, una gran obra en la cual, Señor, me gozo en tu presencia, me deleito, Señor, en conocer esta nueva vida. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, gracias, maravilloso Rey eterno.
Amén y amén. Quiero que veamos un tema como el que ya les anuncié de antemano. Es el tema de cómo recibo el perdón de Dios. Ahí en Hechos 13:38 la palabra de Dios nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Sabe esto? Que por medio de Cristo se nos anuncia el perdón de los pecados. ¿Qué es el perdón y por qué lo necesito? Es aquí donde nosotros tenemos que ver qué es lo que el Señor me está pidiendo que entienda, que reflexione, que cuál es mi vida. El perdón es aquello que es borrar todo su pasado, absolverlo, cancelar una deuda. Cuando le hacemos daño a alguien, cuando de pronto creemos que podemos ir ante una persona para decirle: yo lo quiero perdonar, porque todo lo que me hiciste se ha olvidado entre los dos, para que volvamos a tener una reconciliación, para que volvamos a ser esas personas que éramos antes. Porque a veces la gente dice: yo lo he perdonado, pero yo no me he podido olvidar de lo que me hizo. Entonces no es perdón. El perdón es borrar completamente una cuenta nueva, absolver, cancelar una deuda. Eso es lo que significa perdonar. Y volver a establecer, y aún mayor, la relación con esa persona. Es aquí donde la palabra quiere invitarnos para que la Biblia nos hable de lo que es el perdón, de lo que el Señor quiere y de qué manera nosotros somos libres cuando Jesús nos concede su perdón. Y es aquí donde vemos que Eclesiastés capítulo número 7, versículo 20 declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que la Biblia nos enseña que todo hombre en esta tierra necesita el perdón de Dios, porque todos hemos cometido pecados. Y eso es como la palabra del Señor nos dice. Y en el primer libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo número 8, también dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado. Mire lo que habla la palabra. Porque a veces decimos que no, que nosotros somos inocentes, que nosotros somos libres, que yo ya pedí perdón. Pero mire lo que dice la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que todo pecado es un acto de rebeldía contra Dios. Todo pecado es refutar la gracia del Señor. Todo pecado es declarar que hemos ofendido a nuestro Dios de una u otra manera. Por eso la palabra del Señor es muy clara. Yo quiero que la veamos en el libro de Salmos, en el capítulo número 51, en el versículo número 4. Salmos 51, 4. La palabra de Dios habla de la siguiente manera. Por eso, una vez más, queremos ponerle mucho cuidado cómo recibo el perdón de Dios. En el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire que todo pecado ha sido causado contra Dios, contra el Señor que nos creó, contra el Señor que nos formó, contra el Señor que nos hizo. Todo pecado. No, es que yo pequé fue contra fulano de tal. Yo pequé fue contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi papá, contra mi mamá, contra mis hijos. No, la Biblia es clara en el Salmo 51, el versículo 4. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vea cómo habla la palabra de claro. O sea que cada pecado que nosotros cometamos, lo cometemos ¿contra quién? Contra Dios. Y por eso es que así, de esa manera, necesitamos el perdón de Dios. Mire, necesitamos la misericordia, necesitamos del amor de Dios. Porque si hemos pecado contra Dios, entonces, y si el Señor no nos ha perdonado, entonces mire lo que dice Mateo capítulo número 25. Por eso le damos la gloria al Señor. Dice el versículo número 46: e irán estos al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna. Ahí está donde si hemos pecado contra Dios, necesitamos que el Señor nos perdone. Y todo hombre peca contra Dios. Y por eso necesitamos, hermano, de esa gran misericordia de Dios. Por eso no queremos pasar nuestra eternidad en sufrimiento por las consecuencias de nuestros pecados. Por eso la Biblia es clara: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En Juan capítulo 3, el versículo 36 también habla, hermano, de aquellas personas que vienen a la presencia del Señor para que Dios les extienda o nos extienda su perdón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que la palabra del Señor nos da a entender algo muy maravilloso. ¿Cómo recibo el perdón de Dios? ¿Qué es el perdón? ¿Por qué lo necesito? Porque he pecado contra Dios y necesito que Dios me perdone. Toda ofensa que ya haya cometido en esta tierra, estoy ofendiendo a Dios, según recuerde Salmos capítulo 51, el versículo número 4. Ahora, la otra pregunta: si he pecado contra Dios, ¿cómo obtengo el perdón de Dios? Es aquí donde viene que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su deseo de que nosotros no vayamos a la condenación, sino a la salvación, Él dice en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, paciente para con nosotros, Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios desea perdonarnos. Así que Él ha hecho, hermano, una gran espera, por decirlo así, para que nosotros no nos vayamos a condenación, sino que podamos recibir el perdón de Dios. Por eso, mire la manera tan sencilla que obtenemos el perdón de Dios. O sea que la palabra en Romanos 6:23 habla de algo. La primera parte, porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte del libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver que en el capítulo 1 del libro de Juan, la Escritura habla de algo muy maravilloso. Por eso Cristo murió en la cruz, llevando el castigo que nosotros merecíamos. Ahí es donde viene la intercesión del Señor Jesucristo para nuestras vidas, para salvarnos del castigo que merecíamos nosotros por pecadores contra Dios. Entonces Jesús se acomoda allí, se pone en medio nuestro, entre Dios y nosotros los hombres, para que el castigo que venga sobre nosotros cayó sobre la persona de Cristo Jesús. La Biblia es clara en esto. Por eso Jesús murió en la cruz, llevando el castigo que merecíamos. Juan capítulo 1 dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice la palabra del Señor Jesucristo, y nos enseña, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. O sea que Cristo se despoja de su santidad, de su gloria, y se hace como nosotros para recibir una vez más el castigo que merecíamos nosotros. Por eso, de esa manera obtengo el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Y el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, Él es la propiciación, escúchame bien, por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús resucitó, proclamando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte.
Él es la propiciación. Quiere decir que Él recibe el castigo para librarnos a nosotros de la condenación. Y Él vence sobre la obra del enemigo, sobre la obra del pecado, y nos da a nosotros esa libertad para que nosotros también resucitemos juntamente con Cristo Jesús. O sea que ahí viene la segunda parte de Romanos 6, el capítulo 6, versículo número 23, donde dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde el Señor ha soportado, hermano, por decir, la disciplina, el castigo de Dios para nosotros, lo toma el Señor, y así es que el Señor nos liberta de toda condenación. Es así de fácil, que quiere decir, mire, también leamos la palabra. Quise hoy leer un poco más de la Biblia en Efesios capítulo 1, el versículo número 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. O sea que cuando Cristo fue a la cruz, allí derramó su sangre, y por esa sangre es que nos limpia, nos lava, nos hace libres de todo pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Jesús pagó la deuda por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. Por eso, mire lo que dice Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, oye la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea como salvo por Él. O sea que aquí es donde vemos la gracia de nuestro Señor, el amor de Cristo Jesús, la presencia de Él, hermano, para que nosotros pudiéramos encontrar esa gran salvación. Y es aquí donde quiero que leamos una porción bíblica en primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 15. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, que aún posiblemente a veces no necesitamos palabras, sino que la misma Biblia se explica de los hechos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Porque, o sea, sea en ellos, así prediquemos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es una gran pregunta. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, dice la palabra, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es el que reine hasta que vaya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, del 1 al 28. Entonces, una vez más, la palabra nos da una gran reflexión acerca de cómo hemos recibido el perdón. No es que nosotros lo compremos, no es que nos lo merezcamos, sino es solamente el amor y la misericordia y la fe que, hermano, tenemos en que Dios puede darnos, concedernos ese perdón a través de Cristo Jesús. Por eso quise leer esta porción bíblica, para que es mucho más explicable la palabra. A veces no tenemos palabras cómo explicarlo, pero la Biblia es muy clara en eso. O sea que podríamos estar pensando, ¿es así de fácil el perdón? Claro, porque tenemos que tener algo muy claro. Es la fe en que Dios Padre, a través de Cristo Jesús, que sufre el castigo que venía para nosotros, nosotros hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Por eso quiero decirle, si quieres hacer esta oración conmigo, dígale al Señor: Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía, de manera que a través de la fe en Él yo pueda ser perdonado. Pongo mi confianza en ti para la salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón. Amén. Espero que en esta oración, no es la oración, es la confianza que tienes en Cristo Jesús, que el Padre Celestial, nosotros merecíamos el castigo y Cristo Jesús se colocó delante del Padre para recibir la ira, para recibir el castigo que venía contra nosotros. Por eso en Cristo Jesús somos salvos. Recuerde una vez más que todo pecado que hayamos cometido, lo cometemos contra el Padre Celestial. Por eso hablamos en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 4. O sea que Jesús es nuestro Salvador. Por eso ha venido la palabra para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la que nos ha formado y nos ha hecho ver la gracia y la gloria de Dios cada día. Por eso dice que esta palabra reargulle, exhorta, encamina, forma, levanta al hombre. La invitación nuestra es a seguir la sana palabra del Señor, la buena doctrina. Conozca la palabra de Dios cada día más. Quiero recordarles que nos encontramos en el Centro Misionero Bethesda, en la ciudad de Acacias. Estamos ubicados en la calle 17, número 1626, en el barrio San Cristóbal. Aquí estamos para ayudarlos, para enseñarles, para guiarlos y para que el Espíritu Santo nos pueda dar a través de su palabra una mejor vida. Por eso les recuerdo que estamos aquí en la ciudad de Acacias, departamento del Meta, aquí en Colombia. Un abrazo muy especial para allí, nuestra hermana allí en España, nuestros hermanos que están allí también.
allí en Canadá, en Estados Unidos, especialmente en Miami, los que están allí en España, para todos nuestros hermanos allí en Argentina, para los que están en Ecuador y en Perú, que nos han sintonizado, y para todos nuestros hermanos en Cristo aquí en Colombia, una vez más, que el amor del Señor los siga fortaleciendo, que la gracia del Señor permanezca siempre sobre sus vidas. Dios los bendiga, Dios los guarde.